fecha hemos observado 4 características de un discípulo. Vamos a recordarla. Número 1, el discípulo ama a Dios por encima de todo y de cualquiera otra persona. Número 2, el discípulo ama al prójimo. Número 3, el discípulo sirve. A través de su amor expresa servicio. Entonces, el servicio es una manera de expresar amar a Dios y de amor al prójimo. Número 4, el discípulo se niega a sí mismo. Hoy corresponde la característica número 5 y la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Este texto nos habla de 3 características que identifican a un discípulo. De las 3, el domingo anterior estuvimos observando la primera de ellas. Leemos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A través de este texto, ¿qué te dice Jesús a ti? ¿Qué dice Jesús a los creyentes de este tiempo para llegar a ser un verdadero discípulo de Él? ¿Qué te dice? A mí Jesús me dice que hay que estar dispuesto a hacer 3 cosas. Número 1, negarse a sí mismo. Número 2, tomar la cruz. Y número 3, seguirle. El tema de la enseñanza de hoy es: el discípulo carga su cruz. Dígalo conmigo. Yo tengo una cruz que cargar. Fíjese que dice: carga su cruz. Significa que cada uno de los que estamos en Cristo tenemos una cruz que cargar. Cargar la cruz es el segundo de los 3 requisitos que Jesús requiere de todo aquel que está dispuesto a avanzar al nivel de discípulo de Cristo. ¿Cuál es esa cruz a la que Jesús se refiere? ¿Qué significa cargar la cruz? Yo voy a tomar otro texto, Mateo capítulo 24, el versículo 13, porque tiene mucha relación con lo que significa cargar nuestra cruz. Mateo 24, 13 dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Repito, el que se queda en Cristo hasta el fin, este será salvo. ¿Qué significa este versículo? Quiere decir que no todo el que comienza en Cristo llega a ser salvo. El texto especifica que los salvos serán los creyentes que siguen a Cristo hasta el final. Es decir, perseveran hasta el fin de su vida. Hay quienes oyen la palabra e inmediatamente la reciben con alegría, pero como no echan raíz en Cristo, su conversión dura poco. Eso dice la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Y continúa diciendo que empiezan y un tiempo después se apartan cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra. Este tipo de creyente está ilustrado con la plantica que creció entre los pedregales. Dice que surgió pronto, pero como no echó raíces, no profundizó, y cuando fue sometida a las inclemencias del clima, sucumbió, murió. Creció, pero no permaneció. Hay quienes oyen la palabra del Señor y la reciben con gozo, pero dice el Señor que no echan raíz en él, y por lo tanto su conversión no es permanente, dura poco. Cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución a causa de la palabra, entonces se apartan de Cristo. Sepa usted que todo árbol requiere
raíces profundas para permanecer, para poder sostenerse, para no caer, de modo que una tormenta o un viento fuerte no pueda derribarlo. Yo creo que usted ha notado árboles que han crecido, pero no han echado profundidad de raíz, y cualquiera corriente los coge y los arrastra, se los lleva, no permanece. Entonces, ¿quién es el creyente que persevera? Se deduce que es aquel que de verdad se convirtió a Cristo. ¿Y quién es la persona que muestra que es un verdadero convertido al Señor? Que tiene una conversión genuina. El que permanece unido a Cristo, en contacto y aferrado a Él. ¿Cómo se mantiene en una relación constante con Cristo? Echa raíces. Quien no se mantiene en una relación constante con Cristo no echa raíces. Y como no echa raíces, cuando venga la dificultad, el problema, la necesidad extrema, esas cosas lo van a arrastrar y se va a apartar del Señor, no va a permanecer. Por eso los que perseveran en Jesús, cuando pasan por las circunstancias adversas, cuando pasan por el horno de fuego, cuando pasan por el valle de sombra de muerte, por situaciones difíciles y dolorosas, por tribulaciones, necesidades extremas, aún por encima de sus vidas estar en peligro por la causa de Cristo, son los creyentes que tienen una verdadera conversión. Entonces se deduce que los que comienzan la vida cristiana y no perseveran, su conversión no es genuina, sino parcial. Es una conversión que es corta, no es duradera. Son semejantes a la casa construida sobre la arena. No tienen fundamento. Y cuando vienen los problemas, las dificultades, las necesidades por causa de la palabra, entonces esas corrientes adversas lo arrastran. La Biblia nos refiere de personas que recibieron a Cristo y le siguieron por un tiempo y al final terminaron en el camino de la apostasía. No perseveraron. Entonces, ¿por qué no todo el que comienza en Cristo no persevera? ¿Por qué solo perseveran algunos y otros no? Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos los que reciben al Señor llegan al final de la carrera cristiana. No todos concluyen su vida aquí en la tierra siguiendo a Cristo. La palabra en la parábola del sembrador nos dicen que la persona que empieza en Cristo y no persevera son aquellos convertidos por emoción. Y usted sabe que las emociones cambian. Las emociones son inestables. Un día usted puede estar contento porque tiene dinero en el bolsillo, porque las cosas están funcionando bien para ti. Pero otro día tú puedes sentir un sentimiento nocivo. Es posible que sientas malestar interno porque te encuentras sin dinero en el bolsillo o porque las cosas no están saliendo como tú quieres. Entonces, las emociones cambian. Y la persona cuya conversión es emocional es alguien que no va a permanecer. Porque cuando vienen las dificultades, los problemas, no va a sentir el deseo de continuar con Cristo. Van a encontrar tropiezo en esos problemas. Entonces ya se van a apartar, ya no quieren orar, sacar tiempo para estar con el Señor, ya sienten fastidio por leer las Escrituras, ya comienzan a dejar de venir a la iglesia y cuando vienen a ver, ya están fuera del Señor. ¿Por qué? Porque la tormenta, que en este caso serían los problemas, las dificultades, las necesidades, los apartaron. Mientras que hay otros cristianos que les sobreviene la persecución, la prueba, los sufrimientos por causa de la palabra,
pero en todo tiempo están allí firmes, en todo tiempo están unidos a Cristo, en todo tiempo están aferrados a Cristo, en todo tiempo están buscando de Cristo. Aunque les toque pasar por todas esas situaciones adversas, ellos siguen caminando con Cristo. Aunque sientan profundo dolor, ellos siguen caminando con Cristo. ¿Por qué? Porque estas personas, por estar unidas a Cristo, están echando raíces. Y todo aquel que echa raíces en Cristo termina pegado a Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el cimiento sobre el cual nuestra vida debe de estar fundamentada. La persona que echa raíces en Cristo no lo pueden las tormentas arrastrar. Pasa la tormenta y la persona queda firme. El que echa raíces en Cristo es semejante a la casa que se fundamentó sobre la roca. Si puedes darle una alabanza de aplauso al que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué personas comienzan en Cristo y no permanecen, no perseveran? Número uno, porque su conversión es de emociones. Número dos, porque no todos los que comienzan con Cristo están dispuestos a renunciar a sí mismos. No todos los que llaman a Jesús Señor, Señor, están dispuestos a cargar su cruz y a seguirle. Cuando Jesús dijo estas palabras, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Había una cantidad de personas que le estaban siguiendo. Y tiempo después, ese gran número se redujo a una minoría. Porque no todos los que comienzan en Cristo están dispuestos a negarse a sí mismos. No todos los que comienzan en Cristo están dispuestos a cargar su cruz. El mismo Señor le dijo a muchos, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les ordeno. Es decir, ustedes no quieren negarse a sí mismos, ustedes no quieren llevar su cruz. Y para que puedan ser mis discípulos, tienen que negarse a sí mismos y tienen que llevar su cruz. Entonces, ¿quiénes son los únicos que alcanzan la salvación? Son aquellos que logran perseverar hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese es el que llega a ser salvo. Bendito tú, bendita tú, que hasta el momento has perseverado en el Señor. Has pasado por situaciones difíciles, dolorosas, etcétera, y has permanecido porque has creído de verdad en el Señor. Y por eso eres bienaventurado, por eso eres bienaventurada. Gloria a Dios. Hay algunos que comenzaron y en el camino tuvieron problemas, pero no se quedaron en el piso. Como son del Señor, hicieron como aquel pródigo que estando en el chiquero de los cerdos y alimentándose con la comida de los cerdos, debido a esa situación volvió en sí. Reconoció haber fallado y luego tomó la decisión de arrepentirse y de volverse a su padre y confesar sus pecados y pedirle misericordia a su padre. Hay quienes comenzaron y se cayeron, pero no se quedaron en el piso, asumieron esas buenas actitudes y por eso han sido restaurados y están caminando con Dios, están perseverando. Los que perseveran hasta el final alcanzan la salvación. Entonces, una persona que persevera hasta el final está dando muestras de ser alguien que tiene una conversión genuina. Y el que logra una conversión genuina es aquel que se hace un discípulo, un seguidor de Cristo. La conversión comienza cuando nosotros recibimos a Cristo. Pero para que puedas permanecer tienes que echar raíces en Cristo. Y para echar raíces en Cristo necesitamos del nivel de convertido pasar al de un discípulo. Porque el discípulo es el que logra permanecer ante las tormentas de la vida. El discípulo es el que alcanza a llegar al final. El discípulo es el que logra, en la medida que se relaciona con Cristo,
una conversión auténtica, porque el discípulo es el que llega a tener una unión con Cristo. Se mantiene unido con Cristo a través de una relación de comunión o vida de oración. Se mantiene aferrado a Cristo, obedeciendo a Cristo. Y en todo tiempo, ante cualquier circunstancia, sigue a Cristo. Y por estar unido a Cristo, es alimentado con la vida de Cristo. Y entonces echa raíces. Y la raíz es lo que hace que esa persona permanezca, que esa persona esté firme hasta el final. Porque si no tiene raíz, viene a ser como esa casa que fue edificada sobre la arena. Cuando viene la calamidad, cuando vienen las grandes tormentas, esa arrastrada no queda nada, no permanece. Entonces los que perseveran en Cristo son los que alcanzan una verdadera conversión. Y eso lo logra solo aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguir al Señor. No son todos los que están dispuestos a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y seguir al Señor. Pero el discípulo es el que se niega. Empieza echando raíces, negándose a sí mismo. Continúa echando raíces, tomando su cruz. Termina profundizando esas raíces, siguiendo a Cristo de manera persistente y continua hasta el final de su vida. ¿Qué se necesita para lograr una conversión genuina? Echar raíces en Cristo. Quien no echa raíces en Cristo no logra una conversión genuina. Algunos se convierten porque no quieren irse para el infierno. Y yo creo que todos nos convertimos al Señor porque ninguno de nosotros quiso irse para el infierno. Pero después de convertido al Señor hay un llamado que Cristo nos hace a aceptar su señorío. Hay un llamado que Cristo nos hace para hacer morir al yo nuestro, hacer morir nuestro viejo hombre, para crucificar la carne, para dejar de ser nosotros mismos, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Él nos hace un llamado a renunciar, y para poder nosotros renunciar a nosotros mismos, tenemos que hacer de Cristo el Señor de nuestra vida, hacer de Cristo la ley que gobierne nuestra vida y nos oriente. Quien no hace de Cristo su Señor no puede tener una conversión genuina. Empezamos en Cristo, pero si no hay una conversión genuina no logramos permanecer. Y para tener una conversión genuina hay que pasar a ser un discípulo. Y para ser un discípulo hay que negarse a sí mismo para poder recibir a Cristo ya no como el Salvador, sino ahora como el Señor de nuestra vida. Porque primero tú recibes a Cristo como el Salvador, pero después lo tienes que recibir como el Señor de tu vida y coronarlo como el Rey de todo tu ser. Bendito sea nuestro Dios. Así que hay que echar raíces en Cristo. Un árbol, nuevamente les indico, requiere de raíces profundas para sostenerse y no caer o permanecer. ¿Qué es echar raíces en Cristo? Es cimentar tu vida en Cristo para que puedas permanecer en el camino que conduce a la salvación, aun cuando pases por la tribulación, el desánimo, los problemas de esta vida, las persecuciones, las necesidades, las situaciones de crisis, las situaciones dolorosas, etcétera. Para poder permanecer en medio de esas situaciones, tú tienes que echar raíces en Cristo. Porque la raíz es lo único que te va a impedir que los vientos contrarios te arranquen de Cristo. Toda persona comienza como miembro asistente de una iglesia. Pero todo miembro asistente de la iglesia tiene que pasar al nivel de discípulo para poder echar raíces en Cristo. El creyente que logra echar raíces en Cristo es el que se hizo un discípulo de Cristo. Pues el discípulo es aquel que está dispuesto diariamente a negarse a sí mismo, diariamente a tomar su cruz y a seguir a Cristo hasta el final. Sigue a Cristo aunque esté pasando, hermanos, por los momentos difíciles.
no renuncia a Cristo aunque su cuerpo esté enfermo de algo letal. Tenemos el caso de Job. Job permaneció al terminar la prueba por la que atravesó, porque Job era un creyente que echó raíces en Dios. Y eso se conoce en las respuestas de Job en ese proceso por el que pasó. Job, ya sabemos la historia, perdió todos sus bienes, pero también murieron todos sus hijos. Además, enfermó de un mal grave en su cuerpo. Era tal la situación que Job deseó no haber nacido. Sin embargo, dice la palabra que Job se mantuvo en comunión con Dios, aunque estaba sufriendo por la pérdida de los hijos, aunque estaba siendo afligido por esa enfermedad, aunque Satanás había tocado su cuerpo, aunque Satanás había tocado sus bienes, aunque Satanás se le permitió tocar a sus hijos. Job, aún con todo y eso, se mantuvo en contacto con Dios, se mantuvo adorando, alabando al Señor, se mantuvo creyendo al Señor. Si Él permite que yo descienda al polvo, Él me levantará del polvo. Y dice la palabra que el postrer estado de Job fue superior al primero. ¿Por qué permaneció Job? Porque Job era un árbol que había echado en Dios raíces. Y el discípulo es el que logra echar raíces, porque el discípulo es aquel que está dispuesto a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguirle. Se nos dice que algunos de los apóstoles murieron por la causa del Señor y ellos valoraron más a Cristo que su propia vida. Se habla de Pedro, que posiblemente fue crucificado y cabeza hacia abajo por ser perseguido por Cristo. Se habla de Pablo, que le volaron la cabeza. Yo me imagino a Pablo en el momento en que lo pusieron en el madero y ahí estaba el verdugo listo esperando la orden para darle un machetazo. No había nadie allí, posiblemente. Pablo, una persona que entregó toda su vida a Cristo. Pablo, que no tuvo en cuenta ni siquiera casarse para poder servirle a Dios sin impedimento. No quiero decir con esto que el matrimonio es un obstáculo para servir a Cristo, sino que Pablo no quería tener limitaciones, estar totalmente dedicado al servicio del Señor. Pablo fundó varias iglesias. Pablo lo usó Dios grandemente. Pablo llegó a escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y encontramos que a Pablo lo acusaron de bandido, de terrorista. Lo metieron preso más de una vez. Lo apedrearon. Le dieron látigos. Lo torturaron. Y por último terminó en una cárcel en Roma. Y luego fue sentenciado a la muerte. Posiblemente Pablo estaba allí solo, yo me imagino. Caramba, sería que pensaría, ve todo lo que yo he hecho y ve lo que el Señor permite. Aquí estoy, solo. No hay nadie que me acompañe. No hay nadie de mi familia. ¿Dónde están los creyentes? Aquí estoy solo. Y en una de esas salas dieron el zarpazo. Pero luego yo mismo también reflexiono y comienzo a analizar. Caramba, Pablo era una persona que echó raíces en Cristo. Y en ese momento tal vez estuvo como Esteban. Que Esteban, antes de morir, vio la gloria de Dios. Vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Posiblemente en ese momento, Pablo, que ya sabía que iba a ser en ese sentido crucificado por amor a Cristo, él escribió con anterioridad: he peleado la batalla de la fe. He llegado al final de mi carrera victorioso. He permanecido porque eché raíces en Cristo. Estuvo dispuesto, al igual que Pedro y todos aquellos que llegaron a ser discípulos de Cristo, a llevar su cruz hasta el final. Entonces, el que se niega a sí mismo, el que toma su cruz y sigue a Cristo, logra una relación de comunión íntima con Cristo. Logra una relación de comunión profunda, fuerte, estrecha
con Cristo que se ahonda y crece. ¿Cuáles son tus raíces en Cristo? Es tu relación con Dios. Tu relación con Dios es tu raíz. Tu confianza en Dios es tu raíz. Tu fe en Dios es tu raíz. Tu entrega a Dios es tu raíz. Tu obediencia a la palabra de Dios es tu raíz. Y dependiendo de cómo está tu relación con Dios, así mismo estará tu raíz. Dependiendo de cómo está tu confianza en Dios, así mismo estará tu raíz. Dependiendo de cómo está tu fe en Cristo, así mismo será tu raíz. Dependiendo de cómo está tu obediencia en Cristo, así mismo estará tu raíz. Porque el creyente que logra echar raíces en Cristo es el que está unido con Él y el que tiene una relación constante en Cristo, que avanza, crece y se desarrolla. Y cuando pasa por las dificultades, no podrá ser arrancado porque está firme en Cristo. Es a estas personas a quienes el Señor dice: nadie te podrá arrancar de mi mano, porque te tengo en el hueco de mi mano. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor. Puede venir Satanás, puede venir los demonios, puede levantarse toda la iglesia satánica, puede levantarse y unirse todos los brujos, puede levantarse todos los hechiceros, pueden lanzarse todos los males, pero no podrán hacerte daño, no podrán apartarte, arrebatarte de Dios, porque tu vida está cimentada en la roca, en Cristo. Bendito sea Dios. Él es el fundamento establecido por el Señor. Entonces, ¿cómo echar raíces en Cristo? Niega a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Para echar raíces en Cristo, tenemos que entonces hacer transición al nivel de un discípulo. Y para llegar a ser un discípulo hay que negarse a sí mismo, hay que tomar la cruz y hay que seguir a Cristo. Esto nos habla de proceso. Negarse a sí mismo es parte de un proceso de Dios para nosotros. Tomar la cruz es parte de un proceso. Seguir a Cristo es parte de un proceso. Y los procesos de Dios son necesarios para llegar a un resultado. Si tú no pasas por el proceso de negarte a ti mismo, de tomar la cruz y de seguir a Cristo, no podrás ser un discípulo de Cristo. Porque los procesos son necesarios para llegar a ser algo. Para Dios poder hacer de nosotros personas semejantes a su Hijo Jesucristo, Él nos tiene que pasar por procesos. Cristo mismo, para lograr efectuar la salvación, pasó por un proceso que culminó con su condena a muerte por crucifixión. Entonces, es a través de los procesos de Dios que tú y yo somos moldeados, transformados, tú y yo somos perfeccionados. Es a través de los procesos de Dios que nosotros podemos llegar a lograr una conversión auténtica. A través de los procesos de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y de seguir a Cristo, es que nosotros podemos llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Es a través de los procesos de Dios que tú y yo podemos perseverar hasta el final. Entonces, para llegar a ser salvo, para ser discípulo de Jesús, para crecer en lo espiritual, para obtener victoria sobre algo, para ser usados por el Señor, hay que pasar por procesos. Hay personas que quieren ser salvos y hasta servir en algún ministerio, pero no quieren ser procesados por Dios. No quieren saber nada del proceso de Dios ni vivirlo. Son personas que quieren gloria de Dios sin negarse a sí mismos, sin tomar la cruz. Son personas que quieren tener una corona, pero no quieren soportar su peso. Son personas que quieren tener victoria, pero no quieren pelear las batallas. Hay que pasar por el proceso de llevar nuestra cruz. Si un árbol, poniendo a manera de ilustración, supongamos un árbol de uva, pretende producir uva, queriendo no tener un tronco ni rama, las cuales son indispensables para lograr fruto, eso sería imposible. O sea, aclaro, supongamos un árbol de uva. El árbol de uva quiere producir
uva, pero quiere hacerlo sin tener tronco y sin tener rama. Nunca va a producir las uvas, porque para poder hacer eso se requiere del tronco y se requiere de la rama. Así son algunas personas en Cristo, similares. Quieren, hermanos, ser salvos, quieren servirle al Señor, pero no quieren tener un tronco ni quieren tener ramas. No quieren pasar por el proceso de Dios. No quieren negarse a sí mismos. No quieren llevar una cruz. No quieren, hermanos, seguir al Señor en medio de las tormentas, las dificultades, los problemas, etcétera. Quieren la bendición, pero no quieren las consecuencias que se generan por seguir a Jesucristo. Porque el cristiano debe de tener en cuenta que el camino del Señor es difícil. El camino del Señor no es fácil. El Señor dice que el camino que conduce a la perdición es ancho. Y muchos son los que transitan por ese camino. Allí no se les exige renunciar de nada. Allí no se les exige tomar cruz. Allí no se les exige seguir a Dios. Allí cada quien puede ser su propio Dios. Pues cada quien puede ser su propio Señor. Cada quien puede ser su propia ley. Cada quien puede vivir como le venga en gana. Nadie le dice eso está bueno, esto está malo. Cada quien sigue ese camino y dice que el fin es la perdición. Pero el camino que conduce a la salvación dice que es difícil, porque habla de una puerta estrecha y hay que entrar por esa puerta estrecha. No es fácil entrar por una puerta estrecha, y el mismo Señor lo dijo: esfuércense a entrar porque la puerta es estrecha y muchos querrán entrar y no lo lograrán, porque el único que logra llegar hasta el final, el único que persevera, es aquel que pasó por el proceso de negarse a sí mismo y de cargar su cruz. Hay quienes quieren servirle a Cristo, pero ni siquiera quieren tener un tiempo a solas con Dios. Ni siquiera quieren tener una vida de oración. Ni siquiera quieren estudiar las Escrituras. Ni siquiera quieren participar de cursos donde reciban instrucciones y capacitarse. Sencillamente quieren ser servidores de Dios por el hecho de que ellos quieren servir, pero no quieren proceso. Y hoy en día tenemos ese gran problema los pastores con algunos nuevos miembros, que por entusiasmo quieren pasar a desempeñar algún cargo. El mal no está en querer servir. El problema está en querer servir sin pasar por el proceso. Es decir, yo quiero ser un árbol de uva que produzca uva sin tener tronco y sin tener ramas. Mateo 13, versículos 5 y 6 nos dice que la semilla que sembró un sembrador cayó en 4 clases de terreno. Una de esas cayó en terreno pedregoso. Dice que sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron. Es decir, se murieron. Y por no tener raíz, dice que se secaron. Aquí está clarito. El que no pasa por un proceso se marchita y termina secándose espiritualmente. Termina sin Cristo, termina separado de Cristo. Quien no toma su cruz jamás podrá llegar a experimentar una conversión genuina. Su conversión siempre será emocional. Dependerá el seguir a Cristo si él siente en ese momento o ella siente en ese momento seguir a Cristo. Si siente el deseo de no seguir a Cristo, no lo sigue. Si se le presenta una dificultad en que tiene que escoger entre Cristo y esa persona, elige conforme a sus emociones, conforme a lo que siente y no conforme a lo que dice la palabra. El que logra tomar la cruz es aquella persona que no depende de las emociones para tomar decisiones en Cristo, sino que las decisiones la toma teniendo como fundamento la palabra del Señor. Puede que sienta el no querer orar, puede que sienta el no querer buscar del Señor, puede que sienta desánimo, puede que se encuentre frustrado, puede que se encuentre pasando por fracaso, puede que se encuentre pasando por necesidades extremas, puede que su mente esté siendo asaltada por culpa, puede que esté siendo asaltada por pensamientos negativos. Tú no eres de Dios, tú no tienes de fe.
pero no depende de su sentimiento, no depende de sus emociones. Sus decisiones no las va a estar tomando por lo que está sintiendo en ese momento, por lo que está pasando en su mente, sino por lo que la palabra de Dios le dice. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y escoge entonces obedecer la palabra. Amados hermanos, quien no toma su cruz jamás llegará a experimentar una conversión genuina, repito, sino emocional. Y lo emocional es pasajero. Por esa razón es que usted ve que hay muchos que si el clima cambia son como aquellas plantitas. En ese momento se secan. Y ves tú que si tienen reunión, ese día se ausentan de la iglesia. Y ves tú que si de pronto se les presentó un compromiso en el que tienen que ir a festejar con la familia, el cumpleaños de algunos de los miembros de la familia, dejan tirado el compromiso con Cristo y se van a cumplir con el festejo de la familia. ¿Por qué? Porque son personas que están emocionalmente siguiendo a Cristo. Están sirviendo no de manera comprometida, genuina, sino por emociones. Así que una persona que no toma su cruz jamás será un legítimo discípulo de Cristo. Y el que no es un legítimo discípulo de Cristo no va a permanecer. Por eso muchos comienzan y no todos llegan al final de su vida con Cristo. Los que llegan son aquellos que empezaron con Cristo, pero pasan por el proceso de negarse a sí mismos, llevar la cruz y seguir al Señor. Así que llevar la cruz es parte del proceso de Dios para nuestra vida. Cuando tú llevas la cruz, echas raíces en Cristo. Llegas a ser un discípulo y un fiel servidor de Jesús. Hay quienes no quieren llevar la cruz. Hay quienes quieren ser salvos, pero no se quieren bautizar. Hay otros que se quieren bautizar, pero no quieren pasar por el proceso educativo. Hay quienes vienen y escuchan la palabra, pero su conversión se limita solo a venir a la iglesia, pero no están comprometidos en buscar una vida de santidad. Se conforman con oír la palabra y venir, pero se les presentó la oportunidad que le invitaron a una parranda y ahí están. Y entonces se les aconseja, tal como la palabra lo dice, que des el paso para que puedas crecer en tu relación con Dios, para que te conviertas en un verdadero cristiano, en un discípulo de Cristo. Y entonces, cuando se dan cuenta que tienen que renunciar a las parrandas, que tienen que renunciar a los vicios, que tienen que renunciar a otras cosas que no pueden traer a Cristo, hasta allí llega la conversión de esas personas. Comienzan entonces a tomar excusas para justificar su decisión errónea. Yo no voy, como alguien me dijo, porque el pastor de esa iglesia a mí no me gustó, que un día me llamó la atención. Y comenzamos a usar excusas. ¿Cuál es esa cruz a la que Jesús se refiere? ¿Qué significa cargar nuestra cruz? En el verso leído al inicio, Jesús está hablando de llevar la cruz, no queriendo decir que tú y yo tenemos que morir crucificados como lo fue él. Tampoco quiere decir que tenemos que coger y fabricar una cruz de madera y llevar en la espalda esa cruz continuamente. A donde quiera que tú vayas, tú debes llevar esa cruz. Hace mucho tiempo atrás, unos monjes comenzaron a hacer cruces y malinterpretaron este versículo de llevar la cruz. Y a donde quiera que ellos iban con su cruz, arrastrándola. En ese sentido, no utiliza el Señor el término lleva tu cruz. Cristo usa la palabra cruz en un sentido figurado, en un sentido representativo, para darnos a conocer que así como Él cargó su propia cruz para llevar a consumar la obra de la salvación, también hay una cruz que debe cargar todo aquel que le ha recibido para que pueda llegar a ser un verdadero discípulo de Él y ser salvo. Si estás, hermano, recibiendo lo que te estoy comunicando, repito, Cristo usa la palabra cruz en un sentido figurado.
es lo que nos quiere decir que así como Él cargó su propia cruz para poder llevar a cabo la obra de la salvación, también hay una cruz que tú y yo debemos cargar para poder llegar a ser un verdadero discípulo de Él. La cruz en el pasaje que hemos leído al inicio simboliza muerte al yo, significa sacrificio y se refiere a los padecimientos que tenemos que soportar por la causa de Cristo. No habla de soportar todo tipo de padecimiento, habla de los sufrimientos que se generan por convertirnos en un creyente en Cristo. Jesús dijo que el camino a la vida es difícil. También dijo que es imposible que en este mundo no tengamos aflicción. Recalcó que así como lo persiguieron a Él, así mismo nosotros seríamos odiados por la gente que odia a Dios y seríamos perseguidos, tal como lo fue Él, porque no somos de este mundo. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribió diciendo: todos los que quieren vivir piadosamente en Jesús serán perseguidos. Y por eso Jesús dice: lleva tu cruz. Porque seguir a Cristo implica sufrimiento que resultan por el hecho de nosotros haber creído en Cristo. Nos constituimos en enemigos de Satanás, enemigo del mundo. Llegamos a ser odiados por Satanás y odiados por el mundo, o sea, la gente que está sin Cristo. Seremos perseguidos por Satanás y seremos perseguidos por lo de el mundo. Entonces, por eso tenemos que llevar nuestra cruz. La cruz, entonces, en ese sentido, simboliza padecer por Cristo. Así que la vida cristiana es una vida sacrificial. El sufrimiento espera a los discípulos de Cristo. El camino que conduce al cielo no está exento de padecimiento. Por tanto, el sufrimiento es una parte de seguir a Cristo. Y cargar nuestra cruz es sencillamente nosotros estar dispuestos a soportar los padecimientos que se generan cuando uno se convierte a Cristo. Así que para poder seguir la cruz, para poder seguir a Cristo, hay que nosotros llevar la cruz. Así que el cristiano de una u otra manera padece sufrimiento porque somos de Cristo. Mira, cuando yo me convertí, lo primero que me vino a mi mente es que dejaría de tener problemas y que todo sería color de rosa. Pero no fue así. Fue todo lo contrario. Comencé a experimentar dificultades en mi propia familia. El mismo vecindario me criticaba. Mis amigos me criticaban. Y yo dije: Señor, si yo sé que esto es así, yo mejor no me convierto. Pues yo creí que yo nunca más iba a tener problemas. Y luego escuché esa voz en mi parte interior, en mi espíritu, que me dijo: da gracias, porque si hubieras sabido que ibas a pasar por todo esto, no me hubieras recibido. En ese momento yo tuve que tomar una decisión. O me libro de todas estas dificultades, o asumo el sufrimiento que ha generado el yo convertirme a Cristo para poder seguir adelante. Y yo tomé la decisión de seguir a Cristo, aunque mis familiares estaban en mi contra, aunque los vecinos me criticaban. A pesar de todo eso, ¿qué estuve haciendo yo? Sencillamente negarme a mí mismo y llevar la cruz, padecer por seguir a Cristo. Entonces, toma tu cruz significa emprender el camino hacia la ejecución de nuestra pasada manera de vivir. Quiere decir, lleva a ejecución tu propio yo, tu vida cimentada en el egoísmo, tu orgullo, llévalo a la ejecución. Toma su cruz, es el camino indicado por Dios para despojarnos del viejo hombre, para hacer morir lo terrenal que aún está operando en nosotros. Es el camino para llevar el pecado a la derrota, para llevar los
deseos y pasiones carnales a la derrota. Entonces, pocos de los muchos de los que seguían a Cristo en aquel entonces estaban dispuestos a comprometerse y permanecer. No todos estaban dispuestos a que sus padres en aquel entonces se levantaran contra ellos. No estaban dispuestos a que las autoridades religiosas los persiguieran, les maltrataran, los metieran presos, les quitaran los bienes. No todos estaban dispuestos. Por eso muchos dejaron en ese momento de seguir a Cristo. Y solo una minoría fue la que comenzó a seguirle porque estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos y a tomar la cruz. Ahora, tomar la cruz no significa que tú debes de aguantar ser torturado por una persona. Que tú debes de aguantar que, por ejemplo, alguien te torture de tu familia. O que tú debes aguantar que alguien de tu vecindario te torture. Eso no significa que tú tengas que sufrir, que sobrevivir situaciones que sean alargadas, que tengas que aguantar o recibir abusos por causa de otra persona o sufrir de alguna enfermedad que no se cura. Eso no quiere decir tomar la cruz. Tomar la cruz quiere decir que tú debes de decidir seguir a Cristo aunque te persigan. Seguir a Cristo aunque la gente te critique. Seguir a Cristo aunque no estén de acuerdo tus familiares. Seguir a Cristo aunque tengas que soportar cierto tipo de persecución por el hecho de estar siguiendo a Cristo. Entonces, toma la cruz significa que en medio de ese sufrimiento del que padeces por causa de Cristo, hay que estar dispuesto a decidir morir a sí mismo, decirle sí a Dios y no a nosotros mismos. Hay que estar dispuesto a un completo rendimiento de nuestra propia voluntad de Dios. Hay que estar dispuesto a estar sometido a Cristo y seguir a Jesús. Y termino diciéndoles una vez más lo que dice la parábola del sembrador, capítulo 13 de Mateo, versículo 20. Dice, la semilla que cayó en terreno pedregoso representa al que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, su conversión dura poco tiempo. Es emocional, no echó raíces. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. El que recibe la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la semilla, de modo que ésta no puede llegar a dar fruto. Pero el que oye la palabra, dice el último versículo, o el que recibió la semilla que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Y esta es la clase de creyente que se describe con la buena tierra, un discípulo de Cristo. ¿A dónde quiere llevarte el Señor? A que tú seas buena tierra en Dios. A que esa semilla que Él plantó en ti crezca y produzca una gran cosecha para el reino. Que produzca cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. ¿Qué clase, hermano, de creyente? Una vez más hago esta pregunta. ¿Quieres llegar a ser tú? Un creyente que está siguiendo a Cristo, movido por las emociones, dependiendo de las circunstancias, o un creyente que echa raíz en Cristo. La maldad en este mundo cada vez aumenta. Eso significa que el mover satánico contra la iglesia del Señor es mayor. Quiere decir que los ataques de Satanás contra los cristianos van a ser mayor. Así que no te sorprendas si de pronto algún satanista te convirtió en su objetivo, algún brujo te convirtió en su objetivo, algún hechicero te convirtió en su objetivo, porque la maldad se ha aumentado, ha crecido el satanismo, ha crecido la brujería. Con la nueva tecnología ya hay gente que se convierte en discípulos de Satanás a través de la brujería. Por medio de la tecnología, muchos en su casa aprenden a cómo hacer brujería, cómo hacer hechicería. Y para poder lograr poder, lo que Satanás requiere, para poder darle poder dañino, poder diabólico. El poder diabólico es posesión satánica. Para poder llenar a esa persona con espíritu
malignos de brujería, de hechicería, etcétera, tienen que dañar a los creyentes. Y por eso es que los brujos y los satanistas nos tienen a nosotros como su objetivo. Porque si ellos logran afectar la vida de un creyente, si logran que ese creyente se aparte, entonces ellos adquieren mayor poder. De esa manera es que ellos crecen. Estamos en un tiempo en que el cristiano tiene que poner en práctica el negarse a sí mismo, el tomar la cruz para poder echar raíces en Cristo. Mejora tu relación con Dios. Mejora tu vida de oración. Mejora tu tiempo de estudio con la palabra de Dios. Mejora tu obediencia a Dios. Y empieza a sacrificar tu vida para Cristo. Porque una cosa es ser un creyente, miembro de una iglesia, y una cosa es ser un creyente que se sacrifica por Cristo. El creyente que se sacrifica por Cristo es el que está dispuesto a pagar un precio para agradar al Señor. No es el creyente que vive cómodo con las circunstancias. No es el creyente que vive conforme a cómo la situación se lo permite. Nunca las circunstancias te van a permitir ser un creyente que agrade a Dios. Siempre las circunstancias van a llevarte a ser un creyente que desobedezcas al Señor. Nunca vas a tener las circunstancias a tu favor. Siempre se van a levantar las circunstancias contra ti como tormenta. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: pasemos a la otra orilla, porque en la otra orilla había propósito de parte de Dios. Había algo que realizar para bendecir a otro. Pero en medio de esa travesía, las circunstancias levantó una tormenta. Y en medio de esa tormenta, esas personas tuvieron que decidir a quién debían de creerle y a quién debían de acudir. Ellos vinieron a Cristo. Por eso llegaron a ser discípulos. Porque se negaron a sí mismos. Porque pasaron por el proceso de tomar la cruz cada día. Y porque siguieron al Señor. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.